¿Cuál es la relación? La relación social entre los niveles de creencia religiosa y fe en Dios y el bienestar social, o la decadencia y el caos social. Y las respuestas a eso podrían sorprenderte. Mi nombre es Phil Zuckerman. Soy profesor de Sociología y Estudios Seculares en Claremont, California. Y soy el autor de un libro llamado Sociedad sin Dios. Y es la última edición de ese libro de la que voy a hablarles ahora mismo. Una de mis principales motivaciones es que aquí en los Estados Unidos tenemos muchos políticos que constantemente culpan a los problemas de la sociedad a la falta de fe. Así que tenemos muchos tiroteos aquí en este país. Constantemente tenemos tiroteos masivos a diario, tiroteos en escuelas. Y siempre que estos ocurren, en lugar de hablar sobre nuestras políticas de armas, nuestras tasas de pobreza o algún tipo de estructura o institución, problemas, tendremos políticos que dicen que es porque hemos abandonado a Dios. Es porque no somos personas de fe. Y esto es algo que verás una y otra vez en las noticias. Gobernadores, senadores, presidentes, alcaldes. Es como si existiera esta idea de que si las personas en una sociedad dejan de creer en Dios, dejan de adorar a Dios y dejan de ser religiosas, los resultados para la sociedad serán malos. Ya sabes, la inmoralidad se desbordará. Habrá crimen, depredación, degradación. Así que tengo curiosidad al respecto. Eso me interesa. Y eso es en lo que se ha centrado gran parte de mi investigación. ¿Cuál es esa relación? Así que cuando miras esta pregunta a ese nivel nacional o social, porque no estoy hablando de un individuo. La fe de un individuo, eso es otro tema. Y cómo su creencia en Dios funciona en sus vidas, cómo les ayuda o les consuela, les ayuda con la adicción o lo que sea, eso es otro asunto. Eso es un tema del que deben hablar los psicólogos. Soy sociólogo, soy un científico social, así que estoy interesado en ese nivel de gran imagen social. Así que cuando hablamos de sociedades que no son muy religiosas o que están perdiendo su religión, estamos hablando de secularización, que es el proceso a lo largo del tiempo por el cual las personas en una sociedad dejan de ser religiosas. Dejan de asistir a la iglesia o sinagoga o mezquita. No rezan. No tienen fe en Dios o Alá o Vishnu o lo que sea. Y dejan de identificarse como religiosos. Ahora, hay dos formas en que eso puede suceder. Hay una versión forzada, coercitiva de la secularización. Y luego está una versión orgánica, libre de la secularización. La primera es una pesadilla. Piensa en los gobernantes ateos de la antigua Unión Soviética. Piensa en el ateísmo del Khmer Rouge. Piensa en ciertos regímenes, el régimen comunista en China en este momento. Piensa en Enver Hoxha, el dictador de la primera nación atea declarada de Albania. En esas situaciones, tienes una dictadura que busca dominar todos los aspectos de la sociedad. No quiere competencia, ni competencia institucional, ni competencia ideológica, por lo que persiguen la religión con ferocidad y con poder sangriento. Y los resultados son horribles. Terribles derechos humanos, sin libertades. Las personas religiosas son perseguidas, torturadas, encarceladas. Entonces, si miras la historia de ciertas sociedades ateas que fueron forzadas a la secularización, y piensas, ¡qué pesadilla! Tienes razón. Y esos experimentos de secularización deberían ser condenados como graves violaciones de toda decencia humana. Pero hay otro tipo de secularización. Esto sucede en sociedades democráticas relativamente libres, donde no hay un gobierno que persiga a las personas por ser religiosas o que promueva activamente el ateísmo o el secularismo. Es solo que las personas están viviendo sus vidas de manera relativamente libre. Hay libertad de pensamiento, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y lo que encontramos es que década tras década tras década, comienzan a ser menos religiosos en todas las medidas. Piensa en lugares como Escandinavia, República Checa, Reino Unido, Corea del Sur, Uruguay, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando las personas abandonan libremente su fe? Cuando la religión se evapora naturalmente, no a través de la fuerza en la boca de un cañón.
Eso es más interesante para mí porque para mí las dictaduras, ya sean ateas o religiosas, siempre son una pesadilla. La sociedad siempre sufre, las personas siempre sufren. Los regímenes religiosos que son dictaduras, los regímenes ateos que son dictaduras, siempre son una pesadilla para los derechos humanos, para el bienestar humano, lo que sea. Pero cuando miramos a las democracias, esa es otra imagen, esa es una historia más interesante. ¿Y qué encontramos? Lo que encontramos es, contrario a las pontificaciones de muchos políticos estadounidenses, pero debo decir que no son solo políticos estadounidenses. Puedes encontrar mulás en todo el Medio Oriente. Puedes encontrar sacerdotes católicos en toda América Latina. De hecho, en cualquier lugar donde la religión tenga una fuerte presencia, encontrarás personas diciendo, si no somos religiosos, sea cual sea esa religión, judaísmo, islam, cristianismo, hinduismo, etc., sijismo, entonces la sociedad se desmoronará. No tendremos ninguna moral, todo caerá en desorden. Pero soy más sensible a ello aquí en los Estados Unidos, porque aquí es donde vivo y a lo que estoy sujeto a diario cuando leo las noticias y veo las noticias. Entonces, ¿qué encontramos? En mi investigación, he dicho, bueno, esto es interesante porque es básicamente ciencia social. Tienes una variable independiente y una variable dependiente. Si la variable independiente es la fe en Dios o los niveles de fe en Dios en una sociedad determinada, genial. Podemos determinar eso. Podemos medir eso. Podemos averiguar eso. Y luego, si la variable dependiente es la salud de la sociedad, o la depravación o el bienestar de la sociedad, tenemos variables que indican eso también. Cosas como tasas de asesinatos, tasas de pobreza, tasas de agresiones graves, tasas de abuso doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, niveles de atención médica, cuidado infantil, cuidado de ancianos, qué tan buena es la sociedad para las mujeres, etcétera, etcétera. Logro educativo. Entonces, ¿qué encontramos? De nuevo, excluyendo esas dictaduras, ya sean ateas o religiosas, cuando solo miramos las democracias, esto es lo que encontramos. Primero que nada, puedes tomar los países que actualmente son los que menos creen en Dios. De hecho, hay 7 países hoy en día que tienen una mayoría de personas que no creen en Dios. El Reino Unido, Suecia, Noruega, República Checa, Estonia, Corea del Sur y los Países Bajos. Y hay muchos otros países donde aproximadamente la mitad de la población ya no cree en Dios. Son ateos o agnósticos o indiferentes, pero dicen no cuando se les pregunta si creen en Dios. ¿Qué encontramos? La mayoría de las sociedades democráticas que tienen niveles significativos de falta de creencia en Dios, en realidad están funcionando extremadamente bien. Tienen las economías más prósperas. Son muy igualitarios y equitativos. Tienen las tasas más bajas de delitos violentos, las tasas más bajas de asesinatos. Japón es un excelente ejemplo donde la creencia en Dios es extremadamente baja. Japón ni siquiera tiene una historia de cristianismo en su cultura, y sin embargo tienen una de las tasas de asesinatos más bajas del mundo. Y luego, cuando observas los países hoy en día, los países democráticos que son los más fieles, que tienen los creyentes más activos, en realidad no les va tan bien en comparación con las sociedades secularizadas. Tienen peores tasas de asesinatos, peores tasas de pobreza. Piensa en lugares como El Salvador. Piensa en lugares como Moldavia. Lo que ves es más y más problemas sociales, comportamiento no ético, inmoralidad, etcétera, etcétera. Así que eso es simplemente comparar países. Pero también puedes hacerlo de otras maneras. Te daré 2 formas más en las que puedes hacerlo. Puedes tomar un solo país como los Estados Unidos, pero podrías hacer esto en el Reino Unido si quisieras, o Canadá, o lo que sea. Pero tomemos solo a los Estados Unidos. Podemos dividir los Estados Unidos en estados. También dividimos nuestro país en condados. Tenemos datos muy precisos, datos de encuestas nacionales, sobre cuántas personas en un estado o condado determinado creen en Dios. No solo si creen en Dios, sino cuán fuerte es su creencia en Dios. Porque puedes preguntarle a la gente, ¿ya sabes? ¿Eres un creyente fuerte? ¿Eres algo creyente? ¿Crees un poco? Etcétera, etcétera. Así que tenemos muchos datos sobre los niveles de creencia en Dios a nivel estatal en los Estados Unidos y también a nivel de condado. ¿Adivina qué encontramos? La misma correlación. Esos estados y condados que tienen las tasas más bajas de creencia en Dios, en realidad tienden a estar mejor. Tienen poblaciones más educadas, menos tasas de asesinatos, tasas de pobreza más bajas, mejor atención médica, lo que sea. Finalmente, otra cosa que puedes hacer es que puedes tomar un solo país a lo largo del tiempo. Toma los Países Bajos.
Puedes ver datos sobre los Países Bajos que se remontan a 100, 150 años, a veces 200, 300 años, dependiendo de la evidencia y los datos disponibles. Y puedes ver que en ciertas sociedades, cuando la creencia diaria, cuando la creencia regular era muy fuerte, cuando la creencia individual era muy alta, la creencia societal era muy alta. ¿Cómo era la vida cotidiana? De hecho, había más violencia, más asesinatos, más agresiones sexuales hace 200 años, cuando los Países Bajos eran altamente religiosos en comparación con hoy, donde la mayoría de los holandeses ni siquiera creen en Dios. Y tienes tasas mucho más bajas de violencia diaria, día a día, de las que tenías en la misma sociedad que se ha vuelto altamente secularizada. Ahora, sé lo que estás pensando porque me pasa todo el tiempo. Phil, esto es solo correlación. La correlación no implica causalidad. Y lo que dirán es que la razón por la que algunas sociedades como Japón, Corea del Sur, Uruguay, Canadá o Francia están funcionando tan bien, y la razón por la que otras sociedades que podrían ser muy religiosas como El Salvador o Colombia o Polonia, etc., no están funcionando tan bien, eso es una cuestión de economía, política, historia, tal vez colonialismo, tal vez demografía, tal vez problemas raciales, tal vez tiene que ver con, ya sabes, una serie de cosas aparte de si creen en Dios o no. Estás cometiendo totalmente la falacia de correlación igual a causalidad. Sí, todas esas otras cosas, política, economía, demografía, cultura, lo que sea, esos son problemas terrenales. No tienen nada que ver con un Dios, así que en realidad prueba mi punto. Cualquiera que sea la razón, ciertas sociedades democráticas hoy en día están funcionando bastante bien. Probablemente no tiene nada que ver o muy poco que ver con su creencia religiosa o fe. Pero eso refuta la afirmación, que es uno de los objetivos de mi vida, que argumenta que si abandonamos la fe en Dios, la sociedad se derrumbará. Podemos demostrar claramente que eso es falsable. Podemos demostrar claramente que esa es en realidad la correlación incorrecta que equivale a la causalidad. Cualquiera que diga que los tiroteos escolares son el resultado de una falta de creencia en Dios, está cometiendo la falacia de que la correlación equivale a la causalidad. Y cualquiera que afirme que si no somos religiosos, todo se irá al traste, eso en realidad es refutable. Podemos demostrar lo contrario. De hecho, esas sociedades de hoy, sociedades libres y democráticas donde la religión se ha evaporado de manera orgánica y libre, están funcionando bastante bien. Lo que sugiere que hay otros factores que contribuyen a una sociedad saludable. Que hay otras razones. Pero todas esas razones son de este mundo. No tienen nada que ver con la fe. No tienen nada que ver con la fe, la creencia y la adoración de una deidad. Tienen que ver con cómo organizamos nuestras sociedades, qué principios nos guían aquí y ahora en esta tierra, qué instituciones creamos, qué políticas promulgamos, qué leyes estamos dispuestos a seguir y crear. Ahí es donde necesitamos enfocar nuestra atención si queremos hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, mi punto. ¿Cuál es la relación entre la creencia en Dios y el bienestar social? No es lo que la mayoría de los políticos estadounidenses pretenden hacer que parezca. Muchas gracias por ver. Saludos. ¿Lo hice bien? Si estás interesado en aprender más sobre lo que sucede cuando las sociedades dejan de adorar a Dios, puedes comprar el libro de Phil Zuckerman, Sociedad sin Dios, haciendo clic en el enlace en la descripción del video